justamente ayer nos llamó mucho la atención por un caso de una indemnización a una familia que había perdido a su mascota en un paseo familiar. Hay un perro que es parte de este espacio donde están, lo ataca y muere. Yo recuerdo haber visto a la dueña de este perrito pedir justicia por meses a través de redes sociales. De hecho, inclusive ella con mensajes de lo mal que se encontraba, de que no podía superarlo, que simplemente haberlo visto morir delante de ella era algo que no podía resignarse. Y ahí me vino también el tema, bueno, a todas las personas que tenemos mascotas y somos, en mi caso, muy animalistas, muy dog lover, ese miedo de perder esa mascota que a lo mejor fue nuestra compañía. ¿Cómo se vive un duelo así? Hay gente que le afecta mucho, hay gente que ya después dice típico, no, ya no adopto nunca más. No, ya como que ya no quiero nunca. Sufrimiento, es claro, mucho sufrimiento y de hecho hay gente que me ha dicho es un dolor inmenso, como que ni siquiera lo ha sentido hasta con pérdidas familiares. Entonces eso quería preguntarte un poco el nexo con nuestras mascotas y qué pasa en ese momento que sabemos que es un tiempo limitado el que está con nosotros. Sí, qué interesante lo que tú planteas, porque en realidad el amor nosotros lo podemos manifestar a distintos elementos, ¿no? En el fondo tiene que ver con el vínculo que yo genero con ese objeto de amor. Te fijas, muchas veces puede ser un elemento que a mí me costó mucho tener, un objeto material, y tener un profundo amor a ese objeto, y cuando lo pierdo, vivo las mismas fases del duelo que si se muriera un familiar, o si se muriera una mascota. Ahora, el concepto del duelo no es solamente frente a la muerte, sino, como te informo, hacia la pérdida de un algo significativo para mí, que hace que haya un cambio de mi forma natural de funcionamiento. En este caso, la frente a la muerte de una mascota, que para mí es un elemento constitutivo de mi familia. De hecho, antiguamente los genogramas, que son estos dibujos que uno hace, ¿no?, cuando le pregunta quiénes son los integrantes de la familia, en el genograma hoy día se considera a la mascota como un elemento más constitutivo de la familia. Por lo tanto, es la pérdida de un familiar, de cuatro patitas a lo mejor, pero es un familiar en el sentido afectivo de la palabra, ¿no? Por lo tanto, desde ahí se viven las 5 fases propias, que es primero la negación, este shock de no puede ser que me esté pasando esto. Viene la etapa de la rabia, de la negociación, de entender, bueno, en este caso, por ejemplo, cuando la mascota ha estado enferma por tanto tiempo, uno empieza a decir, bueno, es lo mejor que le pasó, debido a que su enfermedad lo estaba llevando a una mala calidad de vida. Entonces uno empieza como a negociar con este concepto de la pérdida, ¿no? Y bueno, y finalmente viene la resignación, es decir, bueno, esto ya pasó y tengo que continuar mi vida, pero el duelo en general son de 6 meses a 1 año. ¿Te fijas? Ahora, eso es lo natural, pero ¿qué pasa cuando quitar este objeto de amor, que en este caso fue provocado de una manera artificial, por algo no manejado por la sociedad que estaba a cargo de ese otro animalito, digamos? Entonces, además, el quite de este objeto es de manera abrupta, es una cosa imprevista, no estaba planificado como podría ser la larga enfermedad. Entonces, por eso cuesta más aceptarlo, porque es de improviso, ¿no? Esto es algo que, además, en este contexto que ustedes están narrando, estas personas fueron a pasear, o sea, fueron a un concepto, a pasarlo bien, fueron en familia, constituyendo el animalito como parte de este grupo familiar. Entonces, además, esta cosa violenta de un animal que ataca a otro animal, y verlo los niños, entonces además hay hartos elementos que van sumando a este dolor. Entonces, porque esta fue una noticia también trágica, como dice usted, esa imagen igual debe quedar por mucho tiempo, ¿no? Ver esa imagen, porque como dice usted, bueno, fue una acción de perro contra otro, pero es muy violenta la imagen, y que lo vean los niños, cómo lo superamos eso, cómo lo vamos conteniendo para que esa imagen de a poquito se vaya olvidando. Mira, no sé si olvidando, pero doliendo menos quizás. O sea, yo creo que uno tiene que aprender a vivir con dolores. Uno no puede pensar que la vida es ausencia de dolor, porque eso es imposible. O sea, la existencia nuestra nace del dolor. El parir es un dolor. O sea, salir por un conducto vaginal angostito es doloroso. O sea, no pensemos que no nos duelen cosas. Es cómo manejo este dolor
para que yo aprenda a vivir con esto. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, una persona que dice, no, después de esto no quiero más con animales, esa es una confrontación negativa frente a un hecho que es natural, que es la muerte de una mascota. O sea, no podemos pretender tampoco que una mascota va a vivir eternamente. Sabemos que la muerte es un continuo de la vida, que lo tenemos los humanos también. O sea, y de hecho, cuando Lilian, nacemos, hay algo súper loco, que de hecho en Estados Unidos hay un tema que es muy en boga ahora, de clonación de mascotas. Mira. sí. La ciencia y la tecnología. Y es porque, sí, es como que la gente se rehúsa a hacer ese ciclo que dices tú. Claro, pero es una negación. O sea, yo te digo que en este minuto hay muchas cosas bizarras a mi juicio y que impiden vivir el duelo natural de la pérdida. Como por ejemplo, no sé si ustedes sabían que creo que en Japón hay un programa en 3D que va pidiendo las fotos de los hijos muertos y te hacen una figura en 3D de ese niño muerto. Como un holograma y tú pagas por cierta cantidad de horas para estar con ese hijo que se murió. Y vives como un mundo paralelo, o sea, te pones esas lentes y claro, revives tu juego en el parque, y el niño crece hasta la edad que tú quieres que tenga. O sea, por ejemplo, yo me quiero acordar de mi hijo cuando tenía 6 años, entonces hago un holograma de ese hijo de 6 años y voy a jugar con él ciertas horas y pago a esa organización para que me deje jugar con mi hijo muerto, entre comillas, durante 1 hora, y estoy en el parque. Entonces, o sea, en este minuto, lamentablemente, no sé, yo creo que hoy día se vende de todo y en todas partes. La ética, yo creo que hace mucho tiempo se perdió en hartas cosas, ¿no? Y una de esas es justamente... Claro, en los países asiáticos se ve harto eso, se ve harto que también hacen muñecos con las personas que murieron, con la ropa hacen también eso. Como, ¿por qué llegan a eso? Porque esas son otras culturas, ¿cómo lo ve usted? Sí, lo que pasa es que a diferencia... Lo que pasa es que a diferencia de los occidentales, que nosotros tenemos el concepto más bien de un dios, de un monoteísmo, ¿no? De un dios que está sobre nosotros, que es quien controla la vida y la muerte de alguna manera, porque la vida depende de él, de Dios. En este caso, los orientales tienen otro concepto de la vida y muerte. Se fija, hay muchos, por ejemplo, en el lado budista, que nos reencarnamos. Claro. Entonces, para ellos es natural, a través del holograma, volver a estar con ese ser que ha muerto, porque no es como el concepto que tenemos los occidentales, que está basado en la Biblia, ¿no? De que la persona que muere deja de existir, vuelve al polvo, porque eso es lo que dice la Biblia, vuelve a la tierra, ¿no? Y de hecho nuestra constitución anatómica es chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, desde la naturaleza entendemos que volvemos al polvo, y eso para nosotros es lo común. Para ellos no, pues para ellos es como un concepto de reencontrarnos en otra faceta, a través de un animal, a través de otro objeto. Entonces para ellos es natural este holograma de lo que estábamos recién hablando. Sí. Ahora, todos esos elementos... Sí, eso te iba a preguntar, volviendo lo de las mascotas, como decías tú, bueno, es parte de la familia. ¿Y qué recomiendas tú hacer tanto en la interna de la persona como rito también familiar, como para cerrar ese ciclo como de manera orgánica? Bueno, yo creo que lo primero es fijarse muy bien en las creencias que tienen los adultos, porque obviamente aquí hubo niños que se impactaron con esto que vieron, ¿no? Entonces, ver cómo están primero los adultos, conversarlo entre ellos dos, o entre los tres, o entre los adultos que estuvieron presenciando esta situación y que tenían afecto hacia la mascota. ¿Cómo lo viven ellos? Porque primero tienen que estar ellos sólidos para poder entregar una respuesta robusta y estable a los niños. Entonces, y una vez que se entiendan entre los adultos, ¿qué le van a decir a los niños? Hacerlo a la brevedad. Porque al niño, más que la muerte misma como concepto, lo que le impactó seguramente fue el hecho violento, ver sangre, ver cómo un perro sufría. Esos elementos violentos son los que más impactan en la psiqui, digamos, que el hecho mismo del concepto de la muerte. Entonces, yo creo que, bueno, esta es una oportunidad también para visualizar lo que significa el cuidado de los animales, lo que significa la responsabilidad social que tenemos frente a los animales, a todos los recursos naturales, ¿no? Esta es una apertura para poder dialogar sobre qué significa tener una mascota en el hogar. ¿Te fijas? Si yo lo voy a sacar, ¿qué medidas tengo que tener de resguardo? ¿Te fijas? Por ejemplo, cadena, por ejemplo, bozal. ¿Te fijas? O sea, sacar algo nutritivo, entre comillas, de aprendizaje en este dolor.
porque el compadecer, pucha, qué pena que murió, o empezar a culpar a un tercero, a pesar de que hay aquí elementos claros de mal cuidado de la otra mascota y por la cual la municipalidad se hace cargo. Claro. Que eso es otro tema, ¿no? Que, o sea, yo me hago cargo de los animales, pero ¿hasta qué grado? O sea, es solamente darle comida, asistencialismo, o sea, le doy de comer y lo tengo durmiendo en un espacio. ¿Eso es ser cuidadoso con un animal? ¿O implican más elementos? Entonces ya hay que empezar a entender, y en eso yo estoy muy de acuerdo con que se hable de seres sintientes, ¿no? Porque el animal siente. Seres sintientes. Sí. Sí, yo creo que es un concepto bastante interesante de mirar, porque si es sintiente va a sentir frío, va a sentir hambre, va a sentir dolor, va a sentir soledad, va a sentir muchas cosas que en este minuto no se visualizan tanto en el animal, solo se visualizan en el ser humano. Y entonces eso va a ser una comunidad más amigable para vivir. O sea, por ejemplo, yo tuve muchos años viviendo en España, porque me formé allá ningún animal podía salir sin bozal. Claro. Se pasaban multas al dueño. Y lo otro es que teníamos que salir con bolsitas para recoger los excrementos. Y si no, se pasaba multa a la persona que no recogía los excrementos. Entonces es un aprender a convivir con la diversidad. Oye, Lilian, y lo otro que hablábamos también desde el duelo, pero del otro duelo, de la mascota, porque yo lo he visto. Cuando pierda a su dueño, cuando pierda a su humano, que decimos. Claro. Hay unos que se deprimen, no comen. ¿Qué hacer en esos casos con estos seres sintientes que no pueden expresar lo que sienten? Qué importante lo que están tocando ustedes como programa, porque la verdad que siempre se habla del duelo del humano que perdió la mascota, pero qué poco se habla de qué siente la mascota frente a la pérdida de su dueño, o de su amo, o la persona que lo cuidaba. Y sobre todo con este tema del COVID, donde tantos adultos mayores que generalmente tenían al animal en reposo en sus propios hogares, al interior, sus gatitos, sus perritos, ¿qué pasa con ellos? O sea, muchas veces esos animales o son dados en adopción o son dejados a la intemperie, sobre todo los gatos, y como que a la buena de Dios, pues. Y entonces muchos hijos venden sus casas porque, bueno, la herencia, qué sé yo, pero a esos animales se invisibilizaron en la pérdida. Entonces, el animal también siente el cambio de quien le daba de comer y quien le ponía al agua todos los días, o quien le manifestaba abiertamente cariño a través de tocarlo. Entonces, los que se hacen cargo de la herencia también están heredando animales. No heredan solo el bien, no heredan solo la propiedad, también heredan al animal. Entonces, tiene que buscar que el animal tenga lo más cercano a lo que tenía. Es decir, si en el hogar vivían en una casa, que mantengan ojalá al gato mientras tanto encerrado hasta que se ubique en el territorio, porque un gato se pierde más fácilmente que el perro. Claro. Y lo otro también es tener resguardo en cuanto a tocar al animal, porque el animal se va a sentir en un contexto distinto y se va a sentir en la defensivo. Entonces no es que el animal sea ataque, sino que el animal se está defendiendo de un entorno que no reconoce, de un amo nuevo que no reconoce, y de conductas o costumbres propias del ser humano que tampoco reconoce. Entonces el animal está alerta y está defensivo, pero no que tenga un problema con alguien en particular, sino que simplemente se está defendiendo a un ambiente que desconoce y que por lo tanto lo ve amenazante. Y ahí también es importante revisar si tiene chip, si nos encontramos con algún perrito, algún gatito, también revisar cómo están las condiciones sanitarias, porque muchos adultos mayores que murieron producto del COVID, también por el problema de la pandemia, no llevaron a control a sus animalitos, entonces muchos están sin vacuna, y todos estos elementos sanitarios que también son importantes a la hora de convivir con un animal. Lilian, yo le quería hacer una consulta. Bueno, después de pasar este duelo, usted habla de 6 meses, ¿es recomendable tener otra mascota? ¿Se lo recomienda? Usted sabe, los niños, las niñas son súper animalistas, ahora cada vez les gusta estar. ¿Hay que darles otra nueva mascota, cree usted? Yo soy partidaria de adoptar una mascota porque yo quiero dar amor, no por sustituir espacios, porque no son materiales. Porque si yo un animal lo recojo porque quiero compararlo con mi animal que tuve antes y no cumple las expectativas de ese animal que tenía antes, mi frustración por adoptar a un animal que esperaba que fuera como otro animal, lo va a vivenciar esa mascota. Y por otro lado, cuando ya deje de ser lo que se esperaba que fuera, que no es, porque cada animal tiene su propia personalidad, así como los seres humanos tenemos nuestras propias personalidades.
Entonces, ¿qué va a pasar con ese animal que no cumplió las expectativas? ¿Lo voy a devolver? ¿O lo voy a hacer dormir? ¿O lo voy a abandonar? Entonces, ojo, yo no puedo pensar en sustituir espacio. Es como cuando yo termino una relación de pareja, que es otro duelo. No voy a buscar alguien que compense, porque no voy a estar dándole amor pleno, voy a estar buscando llenar un espacio, o sea, a mi juicio, bastante egocéntrica la postura. Un animal es un ser que necesita cuidados en lo alimentario, cuidados en lo material, pero también en lo afectivo. Si yo no estoy todavía en condiciones porque me duele la pérdida del otro, buscar un sustituto no lo recomiendo. Cuando yo ya me sienta estable para... Tenemos un problemita, pero tenemos está un hablando problemita de conexión, Lilian, pero claro, lo que tú decías se da mucho. Sí, porque los papás de repente ven que el hijo pierde la mascota y como que llegan al tiro con otro, entonces de repente no es muy bueno, como dice la psicóloga, ¿eh? O sea, que en realidad uno tiene que verlo como un ser vivo, Claro, no como una cosa de que se le rompió y le regaló otra. Claro. Bueno, y sobre todo también con la gente que pierde sus mascotas. Ahí estoy en condiciones... Ahí volvimos. Ahí volvimos. No, porque no sabía... Pero ya... Estoy... Sí, ahí estás, sí. estoy, ahí Ahora, está. perdimos el último minuto nomás. Disculpe, estamos hablando de... Sí. Pero insisto en el concepto de si yo voy a adoptar es para dar. Claro. No para que me den. Entonces, no sé si se me escucha. Sí, ahora se te súper escucha bien. perfecto. O sea, si yo voy a adoptar a alguien, algo, lo que sea, es para darle amor, para darle lo que necesita. Mientras yo no tenga sanada o curada la herida, es muy difícil poder dar plenamente lo que necesita ese animalito. Ahora, yo soy partidaria en personas, por ejemplo, que viven largas depresiones, que cuidar a otros hace que yo deje de mirarme tanto en mi dolor. Entonces usarlo como un andamiaje a la vida natural, a la vida de dar a otros. También hay perros de asistencia o animales de asistencia que de alguna manera activan la parte afectiva. También bienvenido. Pero siempre entonces en ese caso también supervisado por un tercero. Claro. Cosa que ese animal sea nutrido en aquellos elementos que no es nutrido por el dueño original, digamos. Pero no puede estar un animal sujeto a la vehemencia o al cambio de humor de un dueño, porque el animal no es un sujeto de experimentación y no se lo merece. Y sobre todo porque eso ya está constitutivo como maltrato animal. Sí, Así no es. se puede dejar ahí. No se puede dejar. Y lo otro que decías tú con respecto a los duelos, y lo que preguntaba el Pablo sobre si adoptar o no otra, yo creo que, no sé, yo trabajo en el tema de adopciones de animales y hay gente que de repente me escribe: oye, no, la semana pasada se me murió mi perrita porque y quiero ver para adoptar otra. Y ahí tú quedáis como, sí, oiga, pero por último piénselo un poco, claro. Porque son las dos realidades, po. Está el que viene con una enfermedad muy larga con su mascota y quiere darle, pero distinto es cuando de repente la gente me dice: ¿sabes qué? Yo tuve este proceso de amor con esta mascota y me siento preparada para abrir mi corazón de nuevo. Claro. Y ahí ya es distinto. Entonces ahí ya el tema de y lo otro, que muchas veces yo he tenido amigos que me han dicho, mi familia también nos pasó: no, ya no quiero más perro porque de verdad me dolió mucho, pero de repente el perro te elige a ti. Aparece uno que ya te vuelve loco, ¿no? Que no claro, como dejarlo. que te aparece en la calle o algo y ya se convierte. Y de hecho le pasó a una amiga que siempre la nombramos, que tenía su perrita, la Blanquita Mont, conocía, de 18 años, falleció, y ella siempre tenía una perrita que era otra Blanquita, pero era comunitaria. Y en ese momento que murió Blanquita Mont, la perrita de ella, empezó el frío y empezó a entrar a esta otra perrita comunitaria que ya se convirtió en su perrita. O sea, yo le digo como que la perrita te adoptó en tu dolor. Le ayudó en la transición. Claro, por eso, pero que lo más importante en el caso de lo que estás planteando es las ganas de dar, ¿te fijas? Esta persona que claro, se le muere su perrita en larga, pero no estaba descuidando a otros seres sintientes, porque está en ella esa forma de ser.
Entonces es muy fácil que se adopten mutuamente, porque ahí hay una adopción doble, ¿no? Del animal que te escoge, y por otro lado, ella escoge al animal, se juntan, digamos, se miran y dicen, tú eres para mí, yo soy para ti, así es como una cosa, un flash, ¿no? Te digo que yo soy animalista total, de hecho a mí me han dicho de todo menos que soy linda, porque yo freno frente a la posibilidad de atropellar un animalito, y me da lo mismo carretera, lo que sea, me da lo mismo. Bien. O sea, no es tema para mí es tema el animal. Sí, así totalmente. Que en ese sentido, pero hay que entender de que la clave está en querer dar amor. En querer dar, ahí si yo voy a escoger, la reflexión, querer dar ahí con todo, entregarse uno mismo hacia el ser sintiente, dice usted. Exactamente, porque además pensemos que el animal también se enferma, tengo que estar preocupado de sus vacunas, de su alimentación, no todas las alimentos. Hay que alimentarlo como tiene que ser. Hay que ponerle ropita en invierno, sí, ahora ya también ropita, frío. Que duermen en la cama, abrigado. No, si de verdad es... Ahora vida de perro no es tan de perro. No, al contrario, hay muchos que quisieran tener esa vida de perro. Ojalá, sí. ahora es positivo ese dicho, sí. Vida de perro. Ya, Lilian, queremos agradecerte y claro, dar los espacios también, porque yo justamente ayer vimos la noticia y me llamó la atención, primero porque fue portada del diario, y lo otro porque mucha gente le resonó y lo habló por redes sociales sobre el tema de las pérdidas de las mascotas, trágicas, muertes trágicas. Entonces yo encontré que era un tema que no se habla tanto como decías tú. No, y por eso los felicito, porque realmente, y también considerar el sentimiento o la emoción, porque es más básica, porque no lo elabora cognitivamente el animal, pero sí lo siente, sí lo vive. Siente el desprecio, siente el maltrato, el que le hablemos fuerte y golpeado, eso también lo vive el animal. Entonces también tenemos que tener cuidado en cómo nos dirigimos al animalito. Sí, lo bueno eso sí, que ya está toda la gente pendiente, y ante cualquier cosa yo he visto muchas en redes sociales de denuncia, de gente que ya sabe lo que está permitido y lo que no frente a un animal. Entonces eso también demuestra que estamos teniendo un cambio como sociedad. Maravilloso. Ya, Lilian, muchas gracias. Saludos. Nos vemos el próximo martes. Nos estamos viendo la próxima semana. De actualidad y lo que